Hola queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Como siempre estamos aquí con mucho amor para ti. Bueno, hoy nos está acompañando Coray, una de las gatitas de nuestro refugio, y te invitamos a que te suscribas para que nos apoyes. Bueno, hoy estamos en tu especial amor de la semana. Si quieres saber de economía, puedes ir al especial semanal o al tarot de los jueves. El arcángel Ariel hoy te dice, reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor, ¿ok? Bueno, esta es una reflexión muy bonita que aunque directamente no tiene que ver con amor, pues sí nos está hablando acerca de analizar si los lugares, situaciones y relaciones, incluyendo la laboral, la tenemos por amor o realmente porque nos nace y nos gusta o estamos allí por carencias. Quiero que ella mismo escriba lo siguiente en los comentarios. Mi vida es abundancia y amor, ¿ok? Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estas afirmaciones, comienzas a elevar tu vibración y la de todo el planeta y las cosas comienzan a mejorar. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o descripción está mi contacto. Esta lectura tiene 3 partes. Primero vamos a ver qué quieren tus guías espirituales, que trabajes en crecimiento espiritual para que tu vida mejore. Luego vemos lectura de solteros y finalmente conexiones. Tu obediencia es poder. Mira, una de las cosas que más desgastan energéticamente a las personas y por las cuales en ocasiones su vida no fluye de la manera como quisieran, es hacer compromisos y no cumplirlos. Compromisos, por ejemplo, de mejorar, de hacer ejercicio, o sea, diferentes tipos de compromisos que a veces adquirimos y rompemos. Romper la palabra es algo que no debes hacer. Retoma compromisos, no sé cuáles hayan sido. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer mejor, iniciar un proceso de sanación, de terapia. ¿Sí? Entonces dice retoma esos compromisos. Por otro lado, respecto a tu energía te dice en los viajes te encontrarás. Si estás planeando como un viaje cercano, lejano, cambiar de lugar de residencia, de trabajo, te conviene muchísimo. Realmente te conviene muchísimo y pienso que tu energía se va a renovar. Además que vas a encontrar respuestas, sobre todo si el viaje que realizas va a ser un viaje solo o sola, ¿ok? Bueno, esto en cuanto a energía. Pasamos directamente al plano de amor y ya mismo te invitamos a suscribirte, a seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok y YouTube. Iniciales importantes para el amor, la M, W, la A, la Q, la E y la P. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Virgo, Acuario, Aries, Géminis y Libra, ¿ok? Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa persona. Bueno, nuestra primera parte es para los solteros, los que no salen con nadie ni no tienen ningún tipo de sentimiento hacia nadie. Veamos qué se podría estar viniendo para los próximos días, ¿ok? Bueno. Los solteros aquí son los que no sienten nada por ninguna persona. Bueno, la carta del carro que se encuentra aquí me habla que algunos de ustedes sienten que algunas áreas de su vida van fluyendo, van mejorando, excepto esta área sentimental. Esto es una carta de bloqueo, una carta en la cual ustedes sienten que definitivamente
no, o sea, como que esta parte no fluye, no avanza. Por más de que ustedes intenten encontrarle un porqué, es como si definitivamente no se desestancara. La carta de el 8 de bastos que se encuentra allí invertida es una carta que te dice que necesitas ver o sea, con qué tipo de persona realmente te estás relacionando, ¿sí? Me dice que hay un tema como muy relacionado con inseguridad en ti mismo o en ti misma que debes trabajar. Esta es una carta de celos y no digo que tú seas celoso o posesivo. Digo que puede ser que te hayas relacionado con este tipo de personas, con estas actitudes y que por eso tus relaciones no avancen. La carta de la reina de bastos que se encuentra allí es una carta que me habla acerca de empoderarte y de darte cuenta que realmente eres una persona simpática y comprensiva, sí, honorable, que no debe estar permitiendo que duden acerca de que si tú engañas o no. Mira, la próxima vez tómate un poco más de tiempo en conocer a las personas. Veo además que estás cerrando un ciclo kármico y que si digamos como que lo interiorizas de la manera adecuada, podrás atraer luego a personas que sí realmente confíen en ti, ¿ok? Bueno, por su parte, el oráculo a ti que estás soltero te dice, piensa en el aquí y el ahora, ¿ok? Bueno. Pasamos a la lectura para los que están en un compromiso o los que tienen una persona especial, sea que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Ok? Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá está. Ok. Bueno, te invito ya mismo a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Bueno. Veo una persona que te piensa muchísimo, una persona que realmente te está pensando con muchísima nostalgia y viene representada por esta carta de el 6 de copas, ¿sabes? Esta es una persona que, digamos, se está dando cuenta realmente de todo ¿cómo te digo yo? De todo lo que representas en su vida. Esta es una carta de nostalgia. Sin embargo, sabes, esta persona no te habla o no se acerca a ti porque es alguien con muchísimo orgullo. Es una persona que probablemente, digamos, nunca ha estado como muy acostumbrada a aceptar realmente sus errores y que, pues digamos, a veces le cuesta hacer como todo este proceso de introspección y de manifestar o exteriorizar que realmente se equivocó, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que sepas que si hay un distanciamiento, que si hay un contacto cero, realmente esta persona sí siente nostalgia por ti, sí tiene muchos recuerdos contigo, sí de verdad está anhelando, pero mira, aquí está el distanciamiento. Pero el principal obstáculo, este 3 de espada representa eso, ¿no? El principal obstáculo realmente pues viene siendo esto, ¿no? La principal adversidad, el orgullo que hay entre ustedes dos. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot y nos dice en este momento a través de la carta del sumo sacerdote. No hay que pagar mal con mal, ¿sí? Probablemente esta persona en algún punto va a sufrir como un quiebre o una ruptura de este orgullo porque sus sentimientos pues le van a pesar más, sí, van a pesar más a tu favor y realmente esta persona te va a buscar. Veo que va a ser a corto plazo, no podría darte una fecha exacta porque pues esta es una lectura muy general y abarca muchas personas y son líneas de tiempo, ¿no? Que va leyendo. Pero sí pienso que puede ser a corto plazo porque el caballero de copas siempre representa en temporalidad un destino a corto plazo, ¿ok? Bueno, dice, cualquier cambio que vayas a hacer para mejorar esta relación, ante todo, hazlo por ti. No lo hagas por nadie más, hazlo por ti. Bueno, quiero que ya mismo te quedes en la meditación para traer paz, amor y abundancia y luego de ello vayas a tu
a tu ascendente. Si no le conoces, vayas a Sagitario. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te queremos mucho, bendiciones, bye. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.